días a todos. Una semana más estamos con el podcast de Colima para hablar de contenidos, sobre todo para hablar con nuestros autores, y en este caso, más que un autor, es un gran protagonista del libro Protagonistas del Management Español. Aquí lo tenéis, es un libro que sacamos hace un tiempo de María Victoria Rojas, fantástico. Josep Capel, nuestro invitado de hoy, es uno de esos 16 muy selectos protagonistas. Él tiene muchísimas cosas que contar, se nos va a quedar muy corto el programa sin duda, pero aprovecharemos el tiempo. Pero hemos querido reservarle un día tan especial como hoy, San Jordi, porque además Josep es, bueno, vive en Barcelona. Ahora nos cuentas dónde has nacido, querido. No voy a decir que eres catalán sin estar totalmente segura, pero en todo caso estás afincado allí y por lo tanto la verdad es que ha sido una coincidencia maravillosa y me encanta poder celebrar el día con esta conversación con Josep. Bienvenido a nuestro programa, que sabes que es tu casa. Pero bueno, antes de empezar esta conversación, que irá fluyendo, como siempre, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, que nos va a presentar a nuestro invitado de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, hola, muy buenos días a todos. Vamos a hacer una pequeña semblanza de nuestro invitado, de Josep Capel. Entonces, bueno, Josep Capel es el actual CEO de CEINSA, ya más de 20 años dedicándose a la consultoría estratégica en gestión de personas. Josep es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona y tiene un máster en coaching organizacional. Forma parte del Top 10 Managers Spain y es miembro fundador de CAMTO, que es el Centro Avanzado de Métricas de Desarrollo del Talento Organizativo. Actualmente es profesor también en el Máster de Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid, en el MBA Executive de la UPV y EHU y en Galicia Business School. Es conferenciante en diferentes foros, en escuelas de negocios, colabora como experto en capital humano en diferentes organismos públicos y escribe artículos técnicos y de opinión en revistas especializadas como Ejecutivos, Observatorio de Recursos Humanos, Equipos y Talento, Dirigir Personas o Capital Humano, precisamente en la que es el responsable de contenidos del área de compensación. Precisamente en la segunda edición de Los Imprescindibles del Management aparece como una de las 10 personas de referencia del management en España. Hace un par de años, en 2022, Josep Capel recibió el premio Javier Fernández Aguado por su búsqueda de la excelencia profesional basada precisamente en el pensamiento de Javier Fernández Aguado, que es alguien que ya ha estado por aquí. Y por supuesto, como bien nos decías, Marta, es uno de los protagonistas del management español, ese magnífico libro editado por Colima, que recoge el punto de vista de las diferentes aportaciones al management de 16 profesionales de diversos sectores que van desde el deporte de alto nivel, la consultoría, altos directivos, emprendedores y todo ello compuesto, recogido, mimado incluso por María Victoria de Rojas. Ahí lo dejo y en un momento pues Josep y Marta van a hablar más, van a hablar en profundidad de todo esto. Bueno, muchas gracias, Rocío. Solo para aclarar algunas cuestiones, la plataforma Top 10, de la que ha formado Josep pues, muchos años parte, ya no existe, pero ahora tenemos un nuevo proyecto, digamos, que ha retomado todo lo que se hizo en esos tiempos, que se llama Protagonistas, la plataforma Protagonistas, de la que Josep, evidentemente, forma parte como no podía ser de otra manera. Pero bueno, te voy a invitar a que pinches una vez más nuestro book trailer del libro de Protagonistas del Management para irnos ambientando y empezamos a hablar. Querido Josep, qué ilusión me hace que nos hayamos encontrado el día de San Jordi, de verdad. Pues mira, curiosamente yo creo que para mí es mi fiesta favorita
de Barcelona, porque la verdad es que sabes que además de los libros es el Día de la Rosa, el día que los enamorados regalamos rosas a nuestras personas queridas y enamoradas. Yo, de hecho, hoy en el trabajo lo primero que he hecho es a buscar rosas para todas las colaboradoras de CEINSA y todas al llegar han tenido una rosa, indiscutiblemente también para mi mujer. Entonces, es una ciudad colorida, bonita, que también después llega un momento que, como siempre vas chocando por la calle, también llega un momento que te agobia de tanta gente. Pero si el tiempo nos respeta, ya te digo, es una de las fiestas favoritas que tengo en Barcelona. Bueno, Josep, además de tu, en fin, intensa, larga o dilatada experiencia y, bueno, y logros en tus quehaceres profesionales habituales, ¿no? En CEINSA y, en fin, y todo esto que nos has resumido, pues viene Rocío. Tú eh, siempre reservas un hueco para hacer una labor intelectual, te diría que cada vez más intensa, porque estás en todas partes, querido. A mí me encanta, ¿eh? Nos vamos encontrando en distintos círculos, pues como protagonista, como prologuista, en presentaciones de libros muy relevantes. Incluso tienes una biblioteca montada en CEINSA, se titula Aprender a gobernar de los mejores, donde tú promueves precisamente reflexiones en ese sentido, ¿no? Cuéntame de dónde viene ese compromiso tuyo que te quitará tiempo y esfuerzo y energía. ¿Cuál es la motivación para seguir hablando de management? Bueno, al final me acuerdo que en un artículo de opinión ya hace algunos años ya escribí de que los directivos de hoy en día teníamos que ser hombres del Renacimiento. Hombres con inquietudes, hombres capaces de saber de historia, saber de literatura, saber un poco de todo y con curiosidad constante, pues para aprender y no solo focalizar, ¿no? Creo que muchas veces quizá una de las cosas que me preocupan en la sociedad de hoy en día es la inmediatez que tiene que ser la absoluta y a veces hasta la búsqueda de lo práctico y de lo rápido, ¿no? Y en cambio creo que a veces el saber leer un libro con tiempo o el de realmente, curiosamente, despejarte y ver otras cosas te da mucha más riqueza. Eso lo aprendí también en una época profesional de mi vida, donde trabajaba como directivo en la industria del retail. Y me acuerdo que, como siempre, conocí con una persona muy interesante que me dijo que en retail, para estar precisamente a la última, no tienes que ir a ver tiendas, sino que tienes que ir a ver museos, tienes que ir a ver calles, tienes que ir a ver parques, porque te mostrarán las tendencias, porque si solo al final eres endogámico y acabas viendo precisamente siempre lo mismo, pues acabas, en cierta manera, pues limitando tu crecimiento. Y siempre ha sido una de mis preocupaciones, o sea, el hecho de abrirme, porque al final cualquier enseñanza la puedes aplicar después en muchos otros terrenos. Muy bien. Hablas de estar a la última, tú que eres un hombre leído, y esto del management se ha venido a definir de muchas maneras, pero también como ciencia, ¿no? O arte incluso, ¿no? Por su complejidad y por la multitud de aspectos que recoge. Ahora me dices tú si lo ves así o no. Pero lo que te quería comentar es, después de Peter Drucker, que es como el referente, ¿no? En temas El de padre. management. ¿Es suficiente Peter Drucker o estar a la última significa que ese management clásico e imprescindible todavía ha evolucionado y ahora hay que pensar más cosas o hay que pensar de otra manera? ¿Cómo lo ves? Indiscutiblemente los clásicos siempre se tienen que tener en cuenta y en eso tenemos conocidos o un amigo común que es Javier, que siempre cuenta de que precisamente se tiene que conocer la historia para no caer en los mismos errores y que a veces cuando pensamos que somos muy novedosos, pues ya hace 2000 años o 1500 años ya se parlaba de las mismas cosas. Yo sabes lo que pasa, que al final tanto el management, el liderazgo, la innovación, a veces creo que son palabras que también las hemos prostituido porque las hemos utilizado de manera muy sencilla y muy fácil. A la larga, el management, la gestión, el liderazgo, a la larga, cuando vas leyendo a lo largo de la historia y siempre se repiten los mismos conceptos, de que no deja de ser la combinación de sentido común, trabajo y humildad. Y si normalmente tienes sentido común, curras mucho y además eres una persona humilde que vas intentando hacer el bien a las personas y sin hacer mucho, yo siempre digo que es muy difícil que te vayan mal las cosas en la vida. Lo que pasa es que quizá decidimos estas tres cosas de una manera muy sencillita y después son muy fáciles de tenerlas y de tenerlas todas. Pero al final creo que un buen líder, un buen manager, si al final es una persona que predica con el ejemplo y es el primero que curra, que además es una persona que tiene sentido común en sus decisiones y es justo y equitativo en la toma de decisiones. Y además es una persona que no va de soberbio, creo que al final tiene mucho que hacer. Después le podemos poner la sal que queramos, le podemos poner títulos muy chulos, le podemos poner mil cosas,
pero al final yo creo que estos tres principios son lo que definen muy un buen manager o un buen líder o una manera de buena gestión de las personas. A ver, me encantan estos elementos, me encanta también simplificar, porque a veces es verdad que nos empezamos a elevar o a complicar tanto que en vez de, ¿sabes?, mejorar, eso nos aturulla, ¿sabes? Nos cortocircuitamos con tanta información. O sea, a mí me gustan las cosas así sencillas y simples, porque luego simples no tienen nada, porque esto del dicho al hecho, conceptualmente lo puedes entender, incluso comprar y estar a gusto, o sea, conforme, pero luego hay que hacerlo, ¿no? O sea, esto de la humildad, por ejemplo, que es una cualidad de hacer el bien, esto tiene una enjundia, que para muchas reflexiones y sobre todo trabajo, ¿no, Josep? Sí, bueno, eso por desgracia muchas veces también yo lo aprendes cuando yo soy de una generación que aún se hacía la mili y esas cosas y sabías que era más fácil ser a veces humilde cuando eras general que cuando eras cabo. Sabes que hay muchas veces mucho mando intermedio, que a veces precisamente también las organizaciones no hemos invertido bastante en su desarrollo, en su formación y que les tiramos directamente a la plaza de toros a torear sin darle los conocimientos que a veces precisamente después les exigimos cualidades que no les damos. Pero bueno, es una búsqueda constante y una lucha constante. O sea, al final, indiscutiblemente, yo creo que al final estos días he estado de viaje y me acuerdo de que, pues bueno, me explicaron un poco donde estaba o la cultura más budista, ¿no? Y al final dicen que el bien y el mal existe siempre y que todas las personas tenemos dentro el bien y el mal y que nunca somos 100% buenos y nunca somos 100% malos, sino que depende de las decisiones. Pues al final es lo que dices, en el management nunca tomas buenas decisiones, o sea, no hay líderes perfectos, no hay manager perfecto, sino que a veces, pues bueno, te equivocarás, tomarás decisiones, el que toma decisiones se equivoca, pero si al final, pues bueno, cuando te equivocas, aprendes y además eres lo suficientemente humilde para que sea un aprendizaje y que no volver a caer en el mismo error, pues bueno, yo creo que al final vas haciendo la vida. Que de cuando en cuando tomamos decisiones que no son correctas o de cuando en cuando nos sale una cierta soberbia. Bueno, yo creo que está bien. O sea, yo creo que por un lado, cuando por ejemplo leíais mi currículum, por un lado te gusta que te lean el currículum y por el otro lado está bien que te dé cierto pudor y que en cierta manera dirías, que lo pasen rápido, que no hace falta explicar mis medallas, mis logros, ¿no? Sino que al final pues vamos a lo que sea, pues tener una conversación. Al final yo soy de una generación que me gusta tener conversaciones, aún me gusta tener conversaciones en una buena mesa, con una buena comida, esa riqueza de que además puedes compartir con uno lo que ponen los libros. A mí me encanta discutir. Eso que ahora parece que a veces está denostado, pues para mí discutir es positivo. ¿No? Es muy triste que la persona que tengas al lado no puedas encontrar puntos de confrontación y hablarlos. Yo, por ejemplo, soy de los que creo que, y a veces lo llevo a la práctica hasta con clientes, ¿sabéis eso que se dice que por norma que nunca se tiene que hablar ni de fútbol, ni de religión, ni de política? Pues a mí me encanta hablar de todo y creo que al final, seguramente con muchas de las gentes que hablo no estamos de acuerdo, pero a mí eso me enriquece y cada uno da su punto de visión y si eso se hace con respeto y si eso se hace como aprendizaje, para mí es una cosa fantástica. Pues en la gestión de las personas es exactamente lo mismo. Si tú hablas con la gente, no tienes por qué estar de acuerdo, pero puedes realmente influir sobre ellos, que la gente crezca y todo, es fantástico. Y al final aquí la diferencia es que en el mundo de hoy en día a veces tenemos la sensación de que no hemos aprendido que hablar con la gente es perder el tiempo. Y yo soy de uno de los que pienso que hablar con la gente es invertir tiempo. Porque cuando hablas ayudas a crecer a una persona, ayudas a desarrollarlo. Y precisamente creo que una de las enfermedades de hoy en día de la sociedad que tenemos es que hablamos poco. La gente joven ve demasiado TikTok y lo que tendría que hacer es hablar más delante de una cerveza o hablar en cualquier momento y compartir y realmente tener una mentalidad abierta para poder aprender. Bueno, doy fe de que, ¿sabes? A ti te gusta hablar, hablas muy bien. A mí me encanta que participes en los foros en los que yo estoy, de mis libros o de otros donde hemos coincidido. Próximamente vamos a tener una gran presentación, tenemos en cartera, que la digo ya, que es el 21 de mayo, entrevista a Stalin de nuestro querido amigo y admirado Javier Fernández Aguado. Estaremos juntos allí, porque tú eres el protagonista de ese estupendo libro y lo vamos a disfrutar un montón. Bueno, ha salido otra cosa ya en esta precisamente conversación, valga la redundancia, que es pues, la importancia que le das tú a hablar con las personas, a las conversaciones. Entonces, fíjate, me venía la reflexión de estos tres elementos del management que has elegido: sentido común, trabajo, humildad, metidos en esa coctelera en sus distintas dosis de importancia, crean un estilo de liderar
Ese estilo de liderar, tú como experto en personas, pues digamos que una forma de aterrizarlo sería, como bien dices, hablar con las personas. ¿Qué más aspectos hay relevantes? ¿En qué, o sea, cómo luego esto da forma a un estilo u otro? Por ejemplo, la personalidad de cada uno. ¿Qué más? O sea, ¿qué se te ocurre aquí comentar? Josep? Sí, a veces el problema que tenemos en estas cosas siempre es global. O sea, tú al final, cuando eres directivo, a veces tienes que tomar decisiones y no esas decisiones nunca no se tienen que comentar ni se tienen que hablar porque son decisiones empresariales. O sea, esa famosa soledad del directivo que todos hemos sentido a veces, yo creo que todos la hemos llevado encima de la espalda y es una de las cosas que yo creo que con el tiempo aprendes a llevar, pero que más cuesta llevar, ¿no? De que al final las decisiones las tienes que acabar llevando tú. O sea, al final, por eso digo, por eso he dicho lo del bien y del mal, porque creo que tampoco no hay una fórmula absoluta que funcione. O sea, a mí me gusta muchas veces hablar, pero hay cosas que sé que no las tengo que hablar, porque al final soy yo el que arriesgo mi dinero, soy yo el que tomo las decisiones y si yo considero que ahora, por ejemplo, hemos abierto oficinas en Portugal porque tenemos que internacionalizarlos, bueno, pues eso puedo pedir la opinión, pero al final la decisión final la tiene que tomar el directivo y por eso es así. Entonces, al final yo creo que siempre es tomar su punto justo. A veces en según qué momento, si para un directivo que escuchara mucho y hablara mucho, pues igual no estaría tomando decisiones. Entonces siempre, ¿sabes lo que pasa? Que el equilibrio siempre es para mí la parte importante. Tienes que tener tiempo para escuchar, tienes que tener tiempo para hablar, pero también tienes que tener tiempo pues, para ser ejecutivo como se le exige a una persona. Y a partir de aquí, el ejecutivo también tiene que dedicar mucho tiempo a analizar muy bien los datos. Sabes que los ejecutivos a veces tenemos una enfermedad de que pegamos todos de optimistas. O sea, cuando hacemos las previsiones, hacemos los Excel, siempre pensamos que nuestras ideas son tan buenas que siempre vamos a crecer mucho más de lo que nos esperamos, que siempre vamos a hacer, ¿no? Y aquí hay estudios de que precisamente a veces la mayoría de los directivos pecamos de optimismo. Y entonces, pues bueno, al final siempre, yo quizá porque vengo de la compensación y he aprendido a hacer tres escenarios. Siempre hago el escenario optimista, sabiendo de que voy a ser optimista, el escenario pesimista y después hago el probable y veo realmente lo lejos que estoy de cada uno y entonces realmente pues también tenemos que preparar, o sea, al final no, tampoco me gustaría pasarme de humanista, o sea, está muy bien ser el liderazgo, está muy bien el manager, pero el directivo tiene que ser ejecutivo y tomar decisiones y mirar muchos datos y también tener una responsabilidad. Yo cada vez que nosotros en CINSA ya somos unas 30 y pico personas. Yo a veces cuando tomo decisiones, a veces sí que también tengo en cuenta cómo puede afectar la vida de estas 30 y pico personas si la decisión es equivocada, porque quieras o no, también tienes una responsabilidad social con tu equipo. Y entonces, pues bueno, busquemos el equilibrio entre la parte humanista, pero al final no olvidemos de que un directivo tiene que dirigir y tiene que crecer y tiene que tener una responsabilidad respecto a su empresa y su organización. Me gusta mucho que traigas esto a colación porque creo que no se explicita lo suficientemente, porque es verdad que estos son conceptos, como bien dices, de personas, humanistas, en general asequibles a cualquiera, pero es verdad que los números, yo me paso el día, o sea, es que si no, no puedes tomar unas decisiones aterrizadas, si no tienes los números en la mano de lo que ha pasado, o sea, serías muy insensato y a dónde quieres ir, o sea, los números reflejan al final realidades materiales que al final, queramos o no, es donde estamos ahora mismo inmersos, ¿no? Somos empresas, entonces al final nuestra responsabilidad es, yo siempre digo, de siendo también sólido y siendo también en cierta manera responsable socialmente, que creo que eso hoy en día todos lo tenemos que llevar en la mochila, pero el objetivo de CEINSA es crecer, es hacer las cosas bien. Al final yo creo que en ese sentido intentas implicar a todos los colaboradores en ese proyecto para que sea motivador para todos, pero indiscutiblemente tienes que tomar muchas decisiones y muchas decisiones tienen que estar basadas en números, en datos, en análisis, y eso es así. No siempre puedes tomar las decisiones desde un punto de vista humanista. Lo que pasa es que es verdad que la parte humanista yo creo que es una mochila que si la tienes siempre en cuenta te ayuda a tomar las decisiones, pues también teniendo perspectivas, es lo que dices. Yo no tomaré nunca una decisión que sea tan arriesgada que pueda poner en peligro el empleado de mis trabajadores. ¿Por qué? Porque creo que en eso no sería socialmente responsable. Entonces busca siempre un poco de equilibrio. Entonces, creo que en eso tenemos una cultura, si quieres, más proteccionista que la cultura anglosajona, pero creo que eso también es una parte nuestra y que nos favorece, de hecho, precisamente esa visión también de las personas que nos acompañan en la aventura profesional. Está muy bien, además tú y yo compartimos ese enfoque de valores, por eso has publicado, formas parte de la familia de Colima, y hacemos esos contenidos con valores, porque a veces yo creo que se ha pervertido ese concepto de empresa, ¿no? Que parece que el único foco es la rentabilidad, pero se olvida que se están haciendo cosas muy importantes en el camino, ¿no? La rentabilidad forma parte del medio
forma parte de la necesidad, la sostenibilidad. A ver, es justa y legítima, pero si solo ponemos el foco ahí, pues nos vamos cargando muchas cosas muy importantes, el espíritu de las personas, la motivación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la mayoría de empresarios, al menos los que conozco yo, empresarios familiares o empresarios que han comenzado, yo creo que al final todos buscamos un crecimiento, pero lo buscamos a largo plazo y sostenible. O sea, yo creo que yo no tengo una cultura del pelotazo de crecer, no, porque sé que a veces es inasumible. Ahora te gusta crecer, te gusta hacer cosas, tienes mentalidad de empresario y es que yo creo que es la única manera. Yo siempre lo digo, si no tendría esa mentalidad, me hubiera quedado yo solo con una persona o dos como mucho, dando mis clases, escribiendo mis libros, haciendo mis proyectos, y seguramente hasta me ganaría la vida mejor al que ahora y más tranquilo. Pero a mí me gusta ser Me suena esa reflexión personal. Pero a mí me gusta ser empresario, me gusta crecer, me gusta arriesgarme, me gusta abrir nuevos mercados, cómo puedo llegar a empresas más grandes. Y creo que eso, bueno, es la definición de un empresario, ¿no? Si no, ya te digo, me dedicaría pues a otras cosas, pero al final yo eso lo he tenido siempre claro. Quiero que la empresa crezca y un empresario que creo que no quiere que su empresa crezca, quizá no es no es una persona que se considere o se defina como empresario. Al final, la rentabilidad sostenible, y yo siempre me gusta ese concepto, sea sostenible en el tiempo, ese crecimiento continuado, para mí eso forma parte de mi ADN y creo que eso, el día al revés, te diré que el día que deje, pues seguramente será momento de vender la empresa o de dedicarme a otra cosa, que espero que tarde en llegar, que por ahora estoy disfrutando mucho. Muy bien, sí, sí, a veces es que uno se tiene que cuestionar muchas veces porque el camino a veces se pone así muy espeso, pero es verdad que el que no está en este camino de la empresa no sabe la maravilla, la satisfacción personal que es crear un proyecto, es lo que es crear en sí mismo, ¿no? Bueno, La y, capacidad di la parte mala, Marta, también, las horas de no dormir por la noche, el despertarte a las 4 de la No, mañana y no, no. pensar en un proyecto Es y no un volver a pegar. camino muy arduo que yo no recomiendo a todo el mundo. O sea, hay que tener sin Claro. duda unas cualidades de, como ahora está de moda esta palabra, la resiliencia, hay que ser perseverante, hay que tener un foco claro. Si no estás muerto antes de empezar. Es más Sí, duro de lo que es mucho más duro de lo que te cuentan, ¿eh? no, yo siempre digo que es durísimo, lo que pasa que yo cuando lo pongo en la balanza la satisfacción pesa mucho más. O sea, el hecho de poder crear, de ver que cumples los objetivos, que definiste una línea hace unos años, un propósito, ahora que se pone tan de moda, pero algunos ya lo diseñábamos años antes y que sabías dónde querías llegar, aunque el camino fuera tortuoso y que ves que se va cumpliendo, a mí me llena de satisfacción y creo que es uno de los orgullos. Y al final yo creo que todos tenemos un pequeño corazoncito de que también nos gusta dejar una cierta herencia y sabes que al final esto te pasa con Colima y a mí yo heredé CEINSA del fundador, pero ya después lo hemos hecho mucho más grande, pues al final sabes que el día que decidas, pues también has dejado un poquito de ti en un sitio y eso yo creo que también a todos nos marca, ¿no? Yo creo que al menos yo, la educación que también recibí, que es muy importante de tus padres, de lo que has visto, de los ejemplos, ese hecho de currar duro, de dejar una buena sabor y tal. Yo siempre, en eso no sé si, y ahora cambio un poco de tema, pero por ejemplo, en el hecho de ser empresario, yo siempre he pensado de, ¿sabes eso que te dicen? ¿Qué epitafio te gustaría que estuviera el día que te mueras en tu tumba, ¿no? Y yo siempre he pensado que me gustaría haber pasado por la vida y que me pusieran que aquí hay una buena persona, aquí hay un buen tipo. O sea, he crecido, he trabajado, seguramente he pisado algún callo sin quererlo o queriéndolo porque alguna vez a veces tienes que hacer, pero en el fondo siempre me ha guiado ser buena gente, tener buenos amigos, amigos viejos, que puedas llamar a cualquier sitio y tengas una buena conversación. Y al final eso también me ha guiado en la vida, pero curiosamente me ha guiado como persona, me ha guiado como empresario. Siempre me luzco de que tengo grandes amigos, clientes que ya no son clientes, que lo han superado, que van cambiando de empresa y te mantienes la relación, que a veces hasta te llaman por un tema personal. Y yo que en sus momentos decía que nunca tenías que mezclar el trabajo con cosas personales, has pasado esa barrera porque les tienes cariño y entonces al final es lo que dices. A mí eso es lo que me llevo, ¿no? Yo siempre digo con orgullo que la crisis famosa del 2008-2014 yo creo que teníamos clientes que nos compraban pequeños proyectos que no sé si les hacían falta, pero creo que era su granito de arena para que pudiéramos sobrevivir, porque realmente las consultoras lo pasamos muy mal en esa época, porque al final somos muy reactivos a las evoluciones del mercado. Entonces, al final dices, oh, ese cliente que en ese momento se acuerda de ti, que te pide un proyecto pequeño y que todo va sumando y que eso te permite sobrevivir, eso es una de las cosas que siempre me da satisfacción.
También me da vender proyectos muy grandes, pero curiosamente a veces te da satisfacción más ese cliente que sabes que te ha ayudado en un momento dado o que ha confiado en ti, que no a veces los grandes proyectos que pueden venir y se pueden marchar. Bueno, me encanta oírte, creo que has puesto el dedo en la llaga, porque esto que, como lo has dicho de esta manera, que seguramente sea el motorcito que tenemos los que nos gusta hacer empresa, esto de he crecido, ¿no? O sea, bueno, lo tuvieras solo en cartera vas creciendo, pero vamos, si lo tienes claro que estás creciendo, es más, si sientes la responsabilidad de que los talentos, pues, ¿sabes? Pues has recibido, los puedes poner en uso al servicio de un proyecto y al final de los demás, ¿no? Pues al final yo estoy contigo, o sea, lo que destila de todo eso es, entre tantos otros valores o logros, el logro personal de haber hecho el bien, ¿no? De ser bondadoso, porque si pierdes eso de vista, al final, yo creo que la gente tiene esas famosas crisis, esos cortocircuitos, cuando por algún modo, ¿sabes? Por no haber hecho paradas de reflexión. Y sin darse cuenta, como se pasan los años y todos vivimos en este vértigo, ¿no? De lo rápido que va todo y estamos en el hacer y en el hacer, el día que te haces las preguntas te das cuenta que te encuentras en un lugar muy alejado de donde tú pretendías en la juventud, donde quiero pensar que todo el mundo es bastante idealista y tiene un sueño que cumplir, ¿no? Y por el camino de lo práctico a veces pues a algunos se les va olvidando y pueden encontrarse a cierta edad pues con un vacío precisamente por no haber cuidado ese pequeño sueño o no haberlo cultivado, ¿no? Al final, mira, tú antes lo has dicho que has utilizado una de las palabras de moda, la resiliencia, pero yo al final es un poco casi como siguiendo a Darwin, ¿no? Es la capacidad, no sobrevive el más fuerte, sino sobrevive el que mejor sabe. Yo creo que una de las cosas que siempre me he enorgullecido es que soy capaz de adaptarme a las cosas y a las circunstancias. Y cuando te van bien tienes que saber tomártelo en medida. Y si van mal, pues también te lo tienes que saber tomar en medida y saber sobrevivir y adaptarte a las circunstancias. Quiero decir, al final yo creo que a mí que soy un buen gastrónomo, ahora no se me ve, pero soy una persona con mi peso y tal, tienes que saber comer en un restaurante de 3 tenedores y de rechupete y te tienes que saber disfrutar igual en una taberna con un bocata de tortilla de patatas y una cerveza, que es algo fantástico. Y el día que no sabes disfrutar con la taberna y el bocata de tortilla de patatas o de jamón y una buena cerveza y no sabes disfrutar también con un 3 estrellas Michelin, pues tienes un problema. Mientras sepas igual eso y sepas ser igual de mantener una conversación sin ofender, como digo yo, con una persona humilde y con un ministro, pues mientras tengas eso claro, la vida va bien. Y si las cosas van bien, las aprovechas. Y si no van tan bien, pues aprovechas otras cosas. Y al final yo creo que es lo que tendríamos que tener todos muy claros. Una de las cosas que me preocupa mucho de la juventud de hoy en día es que yo creo que tienen bastante poca tolerancia a la frustración. O sea, yo creo que me preocupa ver pues, muchas enfermedades relacionadas con el tema de las dietas, con el tema de la anorexia, la gran cantidad de suicidios que hay de gente joven. Y creo que muchas veces, por desgracia, nosotros no sé por qué somos de una generación, la generación X famosa, que creo que tenemos una cierta tolerancia más a la frustración y somos más capaces de adaptarnos y de adaptarnos a las circunstancias. Y en cambio veo una cantidad de gente de hoy en día que además a veces hablo con padres, hablo con tal, hostia, pues que de repente suspender un examen es un cataclismo y que lo pasan fatal. Entonces creo que tenemos una responsabilidad hacia la sociedad y hasta la gente joven de volverles a enseñar a adaptarse a las circunstancias, porque lo que está muy claro es que el mundo es cambiante, cada vez va a cambiar más. Creo que en Europa tenemos un problema. Yo la semana pasada he estado en Asia, he estado en Singapur y te das cuenta que la velocidad que viven en Asia y la velocidad que viven nosotros es como si nosotros vamos en coche y ellos van en un jet. O sea, entonces, bueno, pues tenemos que adaptar a la gente con capacidades que creo que están muy preparados de idiomas, están muy preparados de formación, pero curiosamente les tenemos que formar en habilidades que les permitan adaptarse a las circunstancias y sobre todo una buena tolerancia a la frustración y capacidad de adaptación. Y en eso no sé si estamos educando a la gente joven en esos aspectos. Y es una cosa que me preocupa, como no puede ser de otra manera, en la sociedad. Estoy de acuerdo contigo. Lo difícil en la vida, sin duda, es encontrar el término medio, porque aquí estamos en esta sociedad que nos hemos creado del bienestar, seguramente sin querer y con buena intención hemos educado generaciones pues, con menos exigencia, porque nosotros nos exigieron y nos exigimos
tal vez demasiado en algunos aspectos y les hemos querido ahorrar a nuestros hijos y algunos a nuestros nietos, pues ese camino tan arduo, ¿no? Y los resultados seguramente, vamos a ver en qué se traduce, pero es verdad que hay cosas, las cosas importantes se consiguen con esfuerzo, con muchísimo trabajo, sino es que ni siquiera te las imaginas, o sea, esa recompensa te la has tenido que cultivar, o sea, hay gente que ni se imagina lo que hay, porque ni siquiera se va a esforzar en hacer el camino, ¿no? Yo estoy contigo también, yo también viajo habitualmente a Asia, también a Singapur, este año he tenido la oportunidad de estar en Corea. Es verdad que o sea, estamos totalmente en el otro extremo. Estos están efectivamente, o sea, son hipercurrantes, hiperexigentes, están en otro programa mental, por decirlo de alguna manera. A veces se pasan, como bien sabes, de apretarse las tuercas, el nivel de suicidio, que aquí será por otros motivos, que es justo caer en el lado contrario, la desmotivación, el no sentir que, o sea, no sé, pero el suicidio me parece difícil de entender, pero sí es un análisis seguramente un poco irresponsable, pero preliminar. Seguramente sea más esto, ¿no? El vacío de no entender de qué sirve tu vida, mientras que en el otro lado se pasan de exigentes y caen en el opuesto. O sea, por eso te decía, lo difícil es encontrar el equilibrio, pero yo creo que hay que estar expuesto a culturas, a gente y a distintas situaciones para ir extrayendo lo mejor de todos los mundos, ¿no? Y hacer de cada uno, en la medida de lo posible, tu propio puré personal de los aprendizajes que vas pudiendo incorporar, ¿no? En eso, en un mundo global y que cada vez me parece que es más pequeño, quizá en países y en Europa en general, pero y en España en particular, lo que tendremos que vigilar es que en los próximos años, cuando vas a Asia o vas a Estados Unidos y tal, tienes la sensación de que tendremos mucha fuga de talento. O sea, yo si ahora tuviera los 23 años, yo te aseguro que me voy a trabajar 3 o 4 años a Singapur, a Seúl, a Beijing o donde sea, pero vería experiencia. Después seguramente me volvería por Australia. Y de Australia me iría a Los Ángeles y de Los Ángeles igual después acabaría ahí. Entonces, creo que tendremos un vacío de gente de 20 y pico años a 30 y pico de años que realmente costará retenerlos. Porque si eres ambicioso y quieres aprender y quieres conocer, creo que hoy por hoy las habilidades profesionales o las posibilidades profesionales cada vez afuera pueden ser más atractivas. Y eso puede ser una gran pérdida de talento para Europa y sobre todo para España, porque yo creo que, por desgracia, nosotros aún estamos un poco más en la cola. Yo, por desgracia, creo que eso ya es una realidad. O sea, ya llevamos una década perdiendo talento, por ejemplo, talento de profesiones técnicas, o sea, los mejores arquitectos, gente muy talentosa, joven, que quiera progresar. O sea, aquí es que si no hay obras, ¿sabes? Se ralentizó todo con las crisis, incluso hubo una época que no había obras, ingenieros, arquitectos, se han ido todos a esos países donde se les paga, se les reconoce, se les deja desarrollarse. Y luego, imagínate todos los que son, lo que son vocaciones científicas que todavía tienen más mérito, porque tener vocación científica en este país, vamos, es que tienes que tenerla muy fuerte y muy clara para querer emprender un camino. O sea, pasa por salir fuera, sí o sí, lamentablemente, y yo creo que ya estamos empezando a pagar en carne propia, pues eso, como bien has descrito, de fuga de talento, en términos de competitividad de nuestro país, que está cayendo, o sea, en picado, y esto no se soluciona de un día para otro. Esto es no haber sembrado la cosecha y ahora no hay cosecha que recoger y vamos a seguir por esta línea y nos va a llevar, fíjate que Corea, que hace 10 años estaba muy por debajo de nosotros en todos los índices de riqueza, etcétera, o sea, ya se han cruzado las líneas y nosotros estamos muy atrás. O sea, porque están haciendo estas cosas, las tienen claras y las están haciendo bien y de forma además conjunta entre toda la gente del país, que es otro de los grandes males seguramente de este país, ¿no? Que tenemos suma cero, porque aquí cada uno va a su rollo y a sus intereses y al final la suma es negativa para todos, ¿no? Claro, lo que pasa que precisamente, y en eso, como siempre te he dicho que me gusta ponerme en charcos que me gusta hablar de todo, cuando hablamos de management y hablamos de grandes managers y hablamos de grandes líderes, y no voy a entrar en colores políticos, pero precisamente en Europa y en el mundo hay grandes escuelas de formación de políticos y los políticos tienen que tener ciertos conocimientos y ciertas capacidades y creo que aquí en eso pues tenemos cierta flojez, ¿no? O sea, cierto campo de mejora para ser finos. Cuando estaba la semana pasada en Singapur, me acuerdo que pues lo típico, buscas y te encuentras restaurantes italianos, restaurantes alemanes, restaurantes tal. O sea, que al final España no existe y dices, hostia, pues yo quizás soy España, soy Madrid, soy Barcelona, soy
cualquiera, me da igual. Y lo que hago es ayudar a que se monte allí el mejor restaurante español en el centro de Singapur, aunque el primer año tenga que pagar el dinero y tenga que perder el Estado 5 millones. Pero es que eso representa que si por allí es un país de los más ricos y pasan no sé cuántos millones de personas, pues que vean el típico restaurante español situado, con la gastronomía española es fantástica, y que no solo tenga que venir de la iniciativa privada, sino que la iniciativa pública también puede ayudar en estas cosas, en darnos a conocer en determinadas plazas. Y quizá tiene que haber 10 restaurantes españoles, o como el Little Italy, tiene que haber situados en Singapur, en Seúl, en Nueva York, en Hong Kong y en Xi'an. No lo sé, pero tenemos que comenzar a tomar decisiones de que solo la iniciativa privada, y sobre todo por el tamaño y la dimensión que tenemos las empresas españolas, de que tenemos un hueco en medio, somos muchas pymes y somos unas empresas grandes, pero en medio nos falta mucho tejido empresarial. Si no vamos a favorecer todo eso y la función pública favorece todo eso, el futuro empresarial de España puede llegar a ser muy complicado, porque realmente competir con monstruos será muy difícil. O sea que al final muchas veces lo que te acaba asustando es que crees que dentro de 4 días la mayoría de las empresas rentables de España no serán en manos españolas. Las empresas pequeñas tendrán pocas posibilidades de crecer, y la que quiera crecer tendrá que venderse o tendrá que aliarse con empresas de fuera. Entonces, creo que tendríamos que hacer una reflexión, y cuando hablamos de management y cuando hablamos de liderazgo, tendríamos que ser exigentes y exigirlo en todas las líneas realmente de llevar este país a otra dimensión. Porque nosotros, Marta, gracias a Dios, nos puede ir bien o nos puede ir mal, pero ya estamos al final del camino. Estamos no en la operación salida, pero estamos cerca ya. Nos quedan un par de Sin salidas. duda, sin duda. Pero los que vienen detrás, realmente es lo que dices. Creo que tendríamos que hacer una reflexión entre todos y ver dónde queremos llevar este país y remar todos en la misma dirección. Si no, creo que tenemos un problema. Yo creo que son muy buenos ejemplos, tanto Singapur como Corea, que te digo que he conocido recientemente el modelo y me parece, ¿sabes? Tiene su propia idiosincrasia, no es exactamente igual al de Singapur, pero sí que ha tenido el mérito que en 2 generaciones de no ser nada, fijándose en qué habían hecho bien otros y llevándolo a su propia, como te digo, a su propia cultura y forma de ser, etcétera, o sea, fijándose en el modelo japonés de empresas, en todo lo que funcionaba, tener unas claras líneas de acción que están funcionando y estar todos a una a conseguirlo. Entonces, sí que se puede, pero efectivamente, como bien comentas, tiene que haber, o sea, alguien, o sea, primero al servicio de los demás, ¿vale? Con un estilo de liderazgo que tenga claro que lo que está por encima de todo es el bien común, que creo que es algo que lamentablemente lo que carecemos ahora mismo en este país. ¿Eh? Y aguantamos, yo creo que este país aguanta porque también hay ese tejido empresarial de gente que se lo está currando mucho, igual que hay segundos mandos en política, técnicos muy buenos que saben hacer bien su oficio y así aguantan las instituciones. Total, De ahí para... totalmente de O acuerdo. sea, es mejor no tener líderes que tener líderes. Pero bueno, te quería, por movernos que va pasando el tiempo, te quería hacer una pregunta, ¿vale? Esa es una conversación, pero una pregunta, porque tú tienes mucha experiencia y me interesa mucho tu comentario al respecto. Hay estos grandes titulares que además son muy atractivos y que seguramente estén por algo. Por ejemplo, liderar en tiempos de incertidumbre. Es verdad que vivimos en tiempos de incertidumbre, los mercados, los tiempos se han acelerado, todo cambia rápidamente, el tema del cambio lo has mencionado. ¿Cuáles son para ti los grandes retos ahora mismo de los líderes en la gestión de empresas o los retos actuales, o sea, a lo que nos vamos a enfrentar al futuro? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo, Josep? Mira, yo lo que me gustaría, a veces yo creo que en España pecamos un poco de Quijotes, ¿no? Llevamos ese San Benito de que parece que nos cuesta. Yo creo que tenemos que perderle el miedo a internacionalizar. O sea, yo creo que somos mucho mejores de lo que a veces nosotros mismos nos pensamos. O sea, yo Sin duda. cuando veo otros modelos y trabajo con empresas multinacionales y tal, yo creo que no tenemos nada que envidiar en muchos temas de management, en muchos temas políticos, y ellos quizá lo que han tenido durante muchos años es un marketing que ha sabido venderse mucho mejor que nosotros. Y en eso yo soy de un pueblecito de una ciudad pequeña de Lleida, de agricultura, y siempre decía que teníamos las mejores manzanas, pero que los italianos, los puñeteros, venían con unas manzanas que no sabían a nada, pero las vendían mucho más caras y las vendían mucho más, con lo que te cabreabas. Entonces nosotros tenemos que mejorar nuestro marketing, tenemos que mejorar nuestra manera de vender, tenemos que perder el miedo al fracaso y tenemos que salir fuera. O sea, no tenemos que ser cómodos en pensar. O sea, yo, por ejemplo, lo de internacionalizarme es que para mí es básico. Igual mira bien, igual no mira bien, pero seguro que será un camino de aprendizaje.
Y creo que a veces, en ese sentido, somos demasiado acomodaticios. Yo en eso tengo una envidia a los italianos. O sea, tú te vas a cualquier sitio del mundo, a una feria. Yo cuando años atrás, en otra época de mi vida, había tenido una tienda de material de pesca deportiva, imagínate. Pues tú, los mismos proveedores te lo decían, es que tú te vas a una feria al pueblo más pequeño de Rusia y la mitad de los stands son italianos. Y saben vender lo suyo y saben hacerlo perfectamente. Y nosotros, en ese sentido, es lo que te digo, no sabemos vendernos. Sí, tenemos la mejor gastronomía del mundo, la mejor. Porque sí, muy bien, la comida oriental, la comida todo lo que tú quieras, pero cuando llegas aquí, te comes un buen bocata de tortilla de patatas y de jamón y un buen pescadito, un buen arroz, se te abren los ojos de alegría. Aquí te puedes tomar un buen vino por 25 euros. Allí en Singapur, la misma botella de vino 150, que digo, no voy a tomar vino. O sea, tenemos que estar más orgullosos de nosotros mismos y tenemos que ser más valientes y no tenemos que tener miedo al fracaso. Y a las generaciones tenemos que decir que salgan afuera, pero salgan afuera con empresas de aquí, no a trabajar afuera, sino que creen empresas de aquí y que después vayan a buscar un negocio donde haga falta. Y que el hecho de ser un español en muchos negocios, tenemos que conseguir que sea una marca. Que a veces lo decimos, pero somos una marca a nivel turístico, somos una marca a nivel de tal, pero en muchas otras cosas aún estamos lejos. Entonces, creo que es un tema de valentía y de perder el miedo al fracaso. Que no somos, que no nos pasa la mano por la cara a nadie, que tenemos que sentirnos más orgullosos de nosotros mismos. Y eso no tiene nada que ver con la humildad. Una cosa es ser humilde y la otra cosa es ser falso humilde. O sea, humilde no quiere decir que no tienes que ir por sobre de nadie, pero tampoco te tienes que sentir inferior a nadie. Y creo que nosotros tenemos muchísimas cosas por aportar. Es lo que dices. Antes has hablado de Peter Drucker, pero es que si hablamos del pensamiento, parece que el liderazgo solo sirve en los libros anglosajones. Y en cambio tú sabes que en el mundo español y en el mundo latino hay grandes pensadores. Lo que pasa es que han tenido los mismos altavoces y los mismos focos y no se han sabido vender de la misma manera. Pero es que eso ya se tiene que acabar de una puñetera vez. Es que si no parece que siempre seamos ciudadanos de segunda. Yo ya me emociono, ¿ves? Ya me tocas cosas que me aceleran y eso no puede A ver, ser. claro, yo te tiro de la lengua, por eso te tengo ahí, tengo que aprovechar. Pero Además, creo que tenemos que ser fíjate, valientes. Tenemos que formar líderes valientes. Tenemos que formar líderes que no tengan miedo al fracaso y que puedan irse a pegar. O sea, que está muy bien que un arquitecto se tenga que trabajar a construir a Seúl si allí hay dinero. Pero que antes de trabajar para una empresa de Seúl o para una empresa inglesa, que trabaje para una empresa española que te va a Seúl a montar un edificio. Solo faltaría. no, hay una cualidad que se te está ahora, ¿sabes? Expresando en ti, que es la pasión. Ah, sí. La pasión mueve montañas, cada uno tiene que encontrar la suya, pero es verdad que el exponerte a culturas, a mí por eso me gusta tanto viajar, es que me mueve las neuronas, si no se me quedan anquilosadas. Yo cuando vengo a un viaje de estos vengo como una moto de ideas, o sea, me estimula para lo mío, o sea, no quiere decir, como bien dices, que yo me vaya a ir para allá, aunque a veces también me dan ganas, ¿sabes? Te digo, cierro aquí todo, me voy para allá. Pero no, porque es verdad que este es el país que los de fuera lo saben y por eso están viniendo masivamente muchos a vivir aquí. O sea, que lo tenemos todo. Esto es un paraíso. Sí, sí, Pero estoy totalmente de acuerdo. hay que valorarlo y hay que potenciarlo, ¿no? Sí, por eso que sí que diría que los empresarios tenemos que ser más valientes, ¿eh? Y me pongo yo como ejemplo. Yo es verdad que uno de los ejemplos que no he puesto dentro de un líder o del management, y creo que es muy importante, también es la pasión. Y eso es verdad, y tú lo has identificado perfectamente. Yo soy una persona pasional, con lo que me gusta, con lo que hago. Difícilmente las cosas sin pasión se pueden llevar a término, porque la pasión es lo que a veces, una vez has analizado los números y tal, la última decisión la tiene que tomar el corazón a veces, ¿no? Pero tenemos que ser más valientes. O sea, es lo que dices. Por ejemplo, en consultoría tenemos dos retos por delante. Hacernos más grandes, o sea, al final tenemos que hacernos más grandes y después nos lo tenemos que creer y tenemos que tirar para adelante. O sea, podemos competir con el que quiera en conocimiento, en know-how. Es verdad que tenemos que aprender más idiomas, que eso ya sabes que por fuera es una de las limitaciones a veces que tenemos, que aún todos, o al menos yo, aún tienes el inglés ese de ir por casa que te defiendes, pero que aún no tienes ese inglés perfecto que a veces tendríamos que tener. Y en las juventudes, gracias a Dios, yo creo que los idiomas lo tienen bastante más superado. Pero sobre todo le diría al empresario que sea valiente, que tire para adelante, que no tenga miedo de ir a ferias, que no tenga miedo de exponerse, que no tenga miedo de buscar colaboradores, porque al final yo creo que si no nos autolimitamos, y a veces está muy bien ser el rey de tu propio barrio, de tu propia ciudad, de tu propio país, pero que a veces fuera hay muchas posibilidades
y que las estamos desaprovechando. Y que yo cuando conozco empresas, te aseguro, Marta, y eso no quiero que suene a soberbia, sino que cualquier empresa que conozco española puede competir en igualdad de condiciones o más que cualquier empresa situada en cualquier sitio del mundo. Porque a nivel de innovación, a nivel de capacidad de improvisar, a nivel de capacidad de aportar, de tomar decisiones rápidas, de buscar soluciones, creo que pocos caracteres o pocas personas conozco como en España gente capaz de llevar eso a término. Así es. Y déjame simplemente, porque me he quedado antes con ganas y luego la conversación ha ido cogiendo una forma que me estaba interesando mucho y por eso te seguía, pero que me he quedado con ganas de destacar otra cualidad que en ti admiro y que admiro en general en la gente que la tiene y que hoy no la vas a poder manifestar porque estamos en un entorno que nos estamos poniendo así como muy serios y todo, pero tú tienes un gran sentido del humor, que creo que es una cualidad de la gente inteligente y muy necesaria para muchas de las cosas que estás diciendo, porque te da perspectiva. O sea, ves las cosas con más ligereza, que es como son, si es que todo pasa. Ah, Entonces, sí, el tener ese punto sí, sí. humorístico, es decir, poderte reír de ti mismo, incluso de las situaciones, a mí me parece fundamental. Bueno, yo siempre he dicho que el humor es una de las cualidades que demuestra la inteligencia de una persona. En una época de mi vida, eso gracias a Dios ya no lo hago, me acuerdo que para medir la inteligencia de una persona, o buscaba su punto humorístico o lo llevaba a la discusión. Porque entonces, en cierta manera, le hacía salir de su zona de confort y era capaz de medir si realmente era una persona inteligente o no era una persona inteligente o si sabía ver, ¿no? Y eso durante una época de mi vida lo utilizaba habitualmente. Después me di cuenta de que eso no se tiene que hacer y ya dejé de hacerlo. Pero es verdad que Que hacías entrevistas quedándote con el entrevistado, que le dejabas sí, colocar. sí, pero es verdad que sí que lo hacía. Y es verdad de que una de la inteligencia en el humor sobre todo viene de saberse reír de uno mismo. Y creo que eso, curiosamente, a ver, sé que ahora tampoco voy a ser políticamente correcto, pero creo que una de las cosas de la sociedad que también estamos perdiendo a veces ahora es que ahora parece que todo eh, no se puede hacer chistes de nada, no se puede reír de nada. Bueno, yo me río muchas veces de mí, me río de mi peso, me río de tal y no me importa que se metan conmigo siempre que el otro acepte que me meta con él. Que eso también es importante, ¿no? Pero creo que el humor es una de las cosas que te ayudan a hacer fácil la vida. Volvemos a lo de siempre. Mira, eso una vez conocí a un americano y me acuerdo que hablábamos de las redes sociales y en ese momento era Facebook aún y hablaba de Facebook y tal y me decía que él no entendía por qué los españoles utilizábamos Facebook. Porque él, que era, no sé si de los Nueva York, pues su familia vivía en Los Ángeles y el otro no sé qué, su hijo en Chicago y entonces tenían que estar conectados de alguna manera. Pero dice, bueno, vosotros que tenéis los bares y tenéis las pandillas de amigos y tenéis esas cosas, ¿para qué necesitáis Facebook si vuestro local social es ir a tomar una cerveza con los amigos? Yo, por ejemplo, juego a tenis y, hey, aunque no lo parezca, me defiendo. Pues para mí el hecho de ir a jugar un fin de semana, un sábado, un doble con los amigos y después tomar dos cervezas y reírte de todo, es una de las cosas más maravillosas. Y al final, en una mesa que además puedes hablar de cualquier cosa, yo creo que eso enriquece. Y además, mira, curiosamente, en la mesa donde seguramente coincidimos los amigos, la mayoría no sabemos ni de lo que trabajamos, lo que dejamos de hacer, pero en cambio compartimos todos una pasión, una manera de divertirnos y de pasarlo bien juntos, pero eso forma parte de nuestro carácter. O sea, tienes que trabajar duro, pero trabajar duro no quiere decir trabajar serio. O sea, tú puedes trabajar muy duro con una sonrisa y gastar una broma y hacerlo, y eso estoy de acuerdo. Forma parte de mi ADN y sabes que cuando hago alguna presentación, alguna cosa, intento ser poco pesado y también intento siempre dar alguna nota de algún comentario o alguna cosa porque creo que al final siempre es mucho más ligero y nos venimos a divertir a la vida. Si no, yo he venido a trabajar, pero trabajar de una manera divertida. No, te aseguro que no vengo a sufrir en la vida. Soy un disfrutón de la vida. Por favor, no dejes de hacerlo porque, ya te digo, yo estoy contigo. O sea, es que hay que divertirse, porque si es que no, si no, no merece la pena el camino. O sea, hay que disfrutarlo. Divertirse no quiere decir todo el día reírse a carcajadas, pero oye, también estaría genial reírse todo el día a carcajadas, por cierto. Sí, bueno, lo que pasa que entonces igual también perdería su gracia, ¿no? Perdería si... Yo siempre digo de que para saborear el verano... Mira, una de las cosas que de Asia, de Singapur, que no me gustaría vivir es porque todo el día, todo el año hace la misma temperatura. Yo siempre digo que, claro,
a mí me gusta el verano porque existe el invierno. O sea, al final siempre digo que las monedas tienen dos caras y tienes que saber leer las dos caras y que las verdades absolutas no existen. Y eso es como el clima para mí. O sea, yo valoro el verano y valoro agosto porque me gusta que en diciembre haga frío. Y si hace falta me subo al Pirineo para ver la nieve, porque me gusta el invierno. Soy de Lleida, Lleida mucha niebla, mucho frío en invierno, y yo necesito el frío. Entonces, para saborear una cosa, creo que tienes que conocer la parte contraria. Si siempre ves lo mismo, o sea, vivir en un eterno verano no lo soporto. Vivir en un eterno invierno tampoco. Entonces, creo que tienes que estar momentos serios para disfrutar cuando estás contento y tienes que estar contento porque nunca puedes ser continuamente serio. Entonces, tú antes has utilizado una palabra que me encanta, que es la palabra equilibrio. ¿Vale? En compensación utilizamos la palabra equidad. Al final, lo que quiere decir es que el equilibrio, la equidad, la proporción justa de las cosas, el ver que realmente todo hay un poco de blanco y un poco de negro, creo que eso es lo que nos hace ricos y que nos hace disfrutar del día. Ya te veo una E detrás ahí, muy bien puesto detrás tuyo en el Sí, estante. sí. Por aquí tengo algunas cosas, premios de algunos trofeos, de algunas cosillas de que hemos recogido estos años. Oye, ahora te propongo para terminar de disfrutar, porque ya estamos agotando nuestra hora de conversación, voy a dar paso a Rocío con la sección de librería del programa, porque seguro que te has esmerado hoy en un día como este, Rocío, para hacer unas proposiciones muy interesantes de lectura. A ver qué nos traes. Bueno, pues buenas de nuevo, buenos días. La proposición fundamental es un libro de Josep, por supuesto. Bueno, dos en uno. Antes los has comentado, ¿no? Que es los que ha publicado a través de CEINSA, que se llaman Aprender a gobernar los mejores, que hizo una edición y tiene una segunda, por eso digo que es un dos en uno. En el primero que publicó, Josep proporciona pistas para afrontar las cuestiones que surgen en el día a día de las organizaciones a la hora de tomar decisiones y lo hace analizando la obra de 31 de los pensadores más notables de la historia de la humanidad, en una lista que incluye desde Aristóteles a Santo Tomás de Aquino, Nicolás Maquiavelo, Baltasar Gracián, estos clásicos que no por antiguos, sino por ser mundialmente reconocidos, como pueden ser Javier Fernández Aguado, Peter Drucker, José Aguilar o Michael Porter. Y en la segunda edición, en Aprender a gobernar los mejores dos, en este segundo volumen, el lector encuentra otras 500 reflexiones seleccionadas igual de medio centenar de reconocidas personalidades, analizadas de nuevo con profundidad y rigor para darle sentido y coherencia, reflexiones ya de deportistas como pueden ser Michael Jordan o Muhammad Ali, empresarios como Walt Disney, millonarios como Aristóteles Onassis o John Rockefeller, expertos dentro del sector de las startups como Tim Ferriss, referentes en inversiones como Ken Kiyosaki, aportación femenina como Coco Chanel o Mary Kay Ash, o también la dimensión espiritual de Eckhart Tolle o Neil Donald Walsh, también las historias de superación personal como Nick Vujicic o Helen Keller, o personalidades de la ciencia como Albert Einstein o Daniel Goleman. Aprender a gobernar los mejores, estos dos libros, proporcionan pistas para afrontar esas cuestiones que surgen en el día a día a la hora de tomar decisiones y todo, pues como bien decíamos, a través de los pensadores más notables de la historia de la humanidad. Y la segunda recomendación que quiero hacer hoy es un libro editado por Colima, está escrito por un deportista de alto nivel, también es uno de nuestros protagonistas, por cierto, deportista olímpico, líder del Tour de Francia, subcampeón del mundo, es Igor González de Galdeano, que publicó Pedaleando hacia el éxito, un libro en el que nos revela el paso a paso de una trayectoria exitosa en uno de los deportes probablemente más duros que existen, que es el ciclismo. Un deporte en el que es fundamental el trabajo en equipo, pero en el que el sufrimiento y el sacrificio se repiten constantemente. Pedaleando hacia el éxito es un análisis muy exhaustivo de toda su carrera y extrapola sus experiencias personales y profesionales para trasladar esas enseñanzas hacia la dirección empresarial. Os recuerdo el título, Pedaleando hacia el éxito, expone las similitudes que concurren en la trayectoria de un profesional de empresa con una responsabilidad sobre personas y un deportista de alto nivel, fundamentalmente porque esta práctica requiere un nivel de compromiso, un nivel de responsabilidad muy similar al que requiere la gestión directiva, el trabajo en equipo, la gestión emocional, equilibrio personal, humildad, disciplina. Son algunas de las claves que Igor González de Galdeano nos analiza en este libro.
ese camino hacia el éxito, ese conquistar, es el mayor reto de cualquier profesional en cualquier ámbito, bien sea deportivo o bien sea en cualquier otro, se materializa en saber liderarse a sí mismo. Y estas son las recomendaciones de hoy, espero que os hayan gustado. Todos nuestros libros están en nuestra web, www.libreriacolima.com, y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda física en la calle Covarrubias 28. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Bueno, pues el que no supiera qué regalarse o qué regalar hoy, pues ya tiene algunas recomendaciones muy concretas y muy sugerentes de Rocío. Bueno, Josep, Si me hasta aquí hemos permites, llegado. Dime. Marta, voy a hacer otra recomendación. Sí, Tú lo has dicho antes, que voy a hacer la recomendación de entrevista a Stalin, porque qué librazo. es que además creo que a veces hay figuras históricas que quizá todos tenemos a ciertas ideas o preconcebidas o ciertas cosas, y creo que allí Javier ha hecho un ejercicio de intentar hacer una entrevista como haría un periodista, pues para conocer en profundidad el pensamiento de una persona histórica, de una persona que realmente, bueno, pues si pusiéramos una lista de las 10 personas quizá más conocidas por diferentes causas, seguramente estaría Stalin. Y creo que es acercarnos al pensamiento de un gran desconocido. Y realmente, bueno, hacer el prólogo para mí ha sido un privilegio, ya espero el día 21 para la presentación, pero creo que lo añadiría como lectura recomendada, porque creo que precisamente son de esos grandes desconocidos, que todos sabemos quién es Stalin, pero seguramente pocos conocemos en profundidad su pensamiento, y creo que es una oportunidad fantástica. Pues me parece fenomenal que lo hayas dicho. Yo creo que es una lectura esencial. El libro es un librazo, tú y yo lo sabemos, que conocemos en primicia esta maravilla que ha hecho Javier una vez más, pero sin duda tiene este plus de que, como bien dices, en la lista de la gente que uno debería conocer en la vida está este personaje. Sé que Rocío no lo ha dicho porque el otro día tuvimos un podcast y yo, Javier, sobre el libro. Ah, vale, sí, es verdad, lo sé, pero bueno, no quería Pero perder está bien, no muy bien quería que perder la tú lo oportunidad. traigas. Exacto, en un día como hoy. Pero bueno, te quiero agradecer, pues nada, tu disponibilidad para participar hoy, el ser un protagonista y bueno, y el rato tan fantástico que he pasado contigo, que espero que tú también lo hayas disfrutado. Como siempre, sabes que se me ha hecho corto y que tú y yo seríamos capaces de estar hablando una horita más sin ningún problema. Eso sí, O eso sea sí. que en ese sentido, encantado de formar parte de protagonistas, de compartir con vosotros, que además sois buena gente. Y nada, continuaremos haciendo el camino juntos, seguro que mucho. Maravilloso. Bueno, pues muchas gracias, Josep. Gracias a todos los seguidores de Editorial Colima y a todo el equipo de Editorial Colima, como Rocío, y hasta la semana que viene. Hasta luego, encantado. Chao.